Después del despertar espiritual, hay algo que nadie te explica. Una parte de ti comienza a apagarse. No porque estés retrocediendo, sino porque la luz que viste también empieza a revelar tu sombra. Y esa sombra no es un enemigo, es la parte de ti que había sido ignorada. Al principio, todo parece claridad. El ego se desmorona, las certezas desaparecen, y sientes que algo profundo se activa dentro. Pero después, llega un silencio espeso, como si el alma entrara a un cuarto oscuro donde se revelan fotos olvidadas. Y entonces, lo ves. Todo eso que no sabías que habitaba en ti. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciéndose consciente de su oscuridad. Y eso es exactamente lo que ocurre después del despertar. Tu inconsciente empieza a hablarte, no con palabras, sino con síntomas, emociones, recuerdos, vacíos. Esa voz interna, que siempre estuvo ahí, ahora ya no puedes ignorarla. El despertar no es el fin del camino, es la puerta hacia un descenso sagrado. Y ese descenso te enfrenta con la verdad más cruda, no todo en ti era amor y luz. Había rabia, miedo, culpa, deseo, y todo eso empieza a surgir. Mucha gente cree que ha fallado cuando, después de un proceso espiritual profundo, se siente peor. Como si el caos emocional que aparece fuera un retroceso. Pero Jung lo dejó claro, cuando el alma despierta, lo primero que hace es mostrarte lo que no habías querido ver. No porque seas malo o estés roto, sino porque ha llegado el momento de integrar lo que dejaste atrás. La sombra no aparece para destruirte, aparece para devolverte a ti, para mostrarte las piezas que habías exiliado de tu identidad, pero que también son parte de tu verdad. La sombra se manifiesta en tus juicios, en tus reacciones automáticas, en tus incomodidades frente a otros, en todo lo que criticas pero que en el fondo también habita en ti. Después del despertar, ya no puedes proyectar como antes. Lo que te molesta afuera empieza a doler adentro, porque ahora sabes que ahí hay algo tuyo. Y aunque eso incomoda, también libera. Porque lo que reconoces, deja de controlarte. Lo que nombras, se transforma. Lo que integras, te fortalece. En esta etapa, lo más difícil no es lo que descubres de ti, es darte cuenta de cuánto habías evitado sentirlo. Cómo habías construido toda una vida intentando demostrar que eras alguien que en el fondo sabías que no eras del todo. El despertar te arranca la máscara, y detrás no siempre hay luz. Hay heridas, hay memorias, hay hambre de amor no dicho. Y entonces comprendes que el trabajo espiritual real no es elevarse, sino descender. Bajar a tu propio abismo y traer de ahí las partes que dejaste atrás. Jung llamó a esto el proceso de individuación, el viaje hacia la totalidad, no hacia la perfección. La totalidad incluye lo luminoso y lo oscuro. Incluye tus logros y tus contradicciones. La individuación ocurre cuando dejas de negar quién eres y comienzas a habitarte por completo. Y eso no se logra meditando en la cima de una montaña. Se logra llorando en la cocina, sintiendo rabia sin juzgarte, abrazando tu soledad sin evadirla. Se logra cuando dejas de querer parecer y comienzas a querer ser. Muchos abandonan su camino en esta fase. Creen que han perdido la conexión. Pero lo que realmente han perdido es la fantasía de una espiritualidad sin sombra. Y eso es una bendición, porque lo más auténtico no nace del ideal, sino de lo profundo. Tu sombra es la puerta a tu alma. Y cada vez que te atreves a mirar adentro, algo en ti se reorganiza. Empiezas a vivir desde un lugar más honesto. Ya no tan perfecto, pero sí más real. Y esa es la verdadera libertad. Lo que estás sintiendo ahora no es una caída, es un reordenamiento interno. La sombra no te está destruyendo, está limpiando el espacio para que nazca algo más verdadero. Así que si sientes confusión, desmotivación o caos, no huyas. Quédate, porque justo ahí es donde empieza tu verdadera transformación. Y si te quedas hasta el final de este video, te compartiré una clave poderosa para atravesar esta etapa y usar tu sombra como guía en lugar de como carga. Y si en el camino algo de esto resuena contigo,
suscríbete al canal, porque esto apenas comienza. A veces la sombra no se presenta como un monstruo, sino como una insatisfacción sutil. Ya no te emociona lo que antes te entusiasmaba. Las conversaciones se sienten vacías. Las metas parecen forzadas. Y no entiendes por qué. Jung explicaba que cuando el alma empieza a reclamar espacio, lo viejo deja de inspirarte. No porque estés fallando, sino porque estás mudando de piel. Estás dejando atrás una versión de ti que ya no vibra con lo que eres ahora. Y ese duelo no se vive con flores, se vive con preguntas. La sombra no solo son heridas, también es poder olvidado, talento no expresado, deseos que negaste por miedo a no encajar. Cuando comienzas a integrarla, algo se despierta. No es solo el llanto que guardabas, es también la voz que callaste, la fuerza que dormiste, la rabia que te protegía. Y de pronto, empiezas a sentirte raro, como si una nueva energía quisiera tomar el volante de tu vida, pero aún no supieras cómo manejarla. Esa es tu sombra queriendo convertirse en luz. Jung decía que aquello que no se hace consciente, se manifiesta como destino. Y muchas veces, nuestro destino está lleno de repeticiones, relaciones que se rompen de la misma manera, patrones que nos sabotean, decisiones que terminan doliendo. Eso no es mala suerte, es sombra. Es tu inconsciente intentando que lo escuches. Y el despertar espiritual es justamente eso, el momento en que empiezas a escuchar. Ya no puedes culpar afuera. Ahora sabes que todo comienza en ti. Después del despertar, muchas personas comienzan a sentirse aisladas. No porque estén solas, sino porque han dejado de vibrar en lo que antes las rodeaba. Las fiestas, los grupos, las rutinas, todo empieza a perder sabor. Y eso también es sombra, la parte de ti que fingía pertenecer para no sentirse rechazada. Ahora ya no puedes forzarlo. Tu cuerpo lo rechaza, tu alma lo sabe, y eso duele, pero también es una señal de evolución. Uno de los efectos más comunes de esta etapa es el cansancio, pero no físico, emocional, como si cada tarea fuera una carga inmensa. Jung atribuía a la energía psíquica que se gasta cuando el ego intenta mantener una imagen que ya no le sirve. Cuando dejas de sostener lo falso, esa energía comienza a liberarse. Pero primero, el sistema colapsa. Es como si el alma te obligara a detenerte para redirigir tu fuerza vital hacia lo verdadero. Y entonces llegan los sueños intensos, las señales, las coincidencias. Tu inconsciente se activa, te habla, te muestra símbolos, repeticiones, escenas que parecen no tener sentido, pero que vibran con una verdad que tu mente aún no entiende. Jung llamaba a esto el lenguaje del alma. Y cuando la sombra se está integrando, este lenguaje se vuelve más presente, porque ya no es tiempo de lógica, es tiempo de profundidad. Es importante saber que no estás solo en esto. La sombra se manifiesta de maneras distintas en cada quien. Algunos sienten ansiedad, otros vacío, otros se llenan de rabia inexplicable. Todo eso es parte del proceso. No necesitas tener respuestas. Solo necesitas dejar de huir. Sentarte contigo, escuchar, respirar y permitir que lo que tenga que emerger, emerja. No para castigarte, sino para devolverte tu poder. Laura tiene 34 años. Trabaja en un despacho contable y durante años fue la mujer sonriente que siempre decía que sí. Sí a quedarse tarde. Sí a la familia. Sí a los amigos. Sí a lo que se esperaba. Pero un día, después de una ruptura amorosa que parecía una más, sintió algo diferente. No podía volver a fingir. Su sonrisa se apagó. Su energía se fue. Y comenzó a soñar todas las noches con un cuarto oscuro lleno de espejos. En cada uno se veía distinta, enojada, triste, cansada. Buscó ayuda espiritual. Hizo retiros, meditaciones, limpiezas. Y sí, se sintió mejor, por un tiempo. Pero luego,
Todo volvió, la incomodidad, la rabia, el llanto, hasta que su terapeuta le dijo algo que la confrontó: tu sombra no se va con incienso, se abraza. Al principio se resistió. ¿Cómo iba a abrazar eso que le daba miedo? Pero poco a poco, comenzó a entender. Esa rabia no era maldad, era dignidad reprimida. Esa tristeza era la voz que había callado. Y ese cansancio era el precio de no elegirse nunca. Laura empezó a decir no, a poner límites, a llorar sin culparse, a escribir lo que sentía. Dejó amistades que solo se nutrían de su energía. Cambió de empleo. Empezó a caminar sola. Y al hacerlo, descubrió algo que no esperaba: paz. No una paz perfecta ni permanente, pero sí una calma interna que le decía: ya no estás actuando. Su sombra, lejos de destruirla, la había devuelto a sí misma. Ahora no vive desde la obligación, sino desde la verdad. Hay un momento en el camino en el que te das cuenta de que no solo estás cambiando, estás perdiendo capas. Cosas que antes te definían ahora te incomodan. Opiniones que sostenías con firmeza ahora se disuelven. Personas que te parecían esenciales ya no resuenan. Y no sabes explicarlo. Solo sientes que algo en ti se está mudando de piel. Jung diría que la sombra está redibujando tu identidad. No para crearte una nueva máscara, sino para que encuentres al fin el rostro real que estaba debajo. Ese cambio, aunque profundo, es silencioso. No lo anuncias, no lo posteas. A veces ni siquiera lo entiendes del todo, pero lo sientes, porque tu cuerpo ya no tolera lo mismo. Tu energía se contrae cuando finges, se agota cuando complaces, se apaga cuando traicionas lo que ahora sabes que eres. Y eso no es casualidad. Es tu inconsciente tomando protagonismo. La sombra, al integrarse, comienza a marcar el ritmo. Y ese ritmo no es rápido, pero es cierto. A muchas personas les da miedo esta etapa porque parece que están perdiendo el control. Y sí, lo están. Pero no porque estén cayendo, sino porque están soltando. El ego quiere certidumbre. La sombra te pide honestidad. Y entre ambas fuerzas, surge una tensión que al principio puede parecer desequilibrio, pero que en realidad es el nacimiento de una nueva forma de habitarte. Una forma más fiel, más presente, más viva. Cuando Jung hablaba de la individuación, se refería a este proceso exacto, el momento en que dejas de vivir desde lo que te dijeron que debías ser, y comienzas a caminar hacia lo que en verdad eres. Pero ese trayecto implica caos, implica contradicción, implica admitir que mucho de lo que construiste no fue por amor, sino por miedo. Y eso duele, pero también libera, porque al mirar la sombra, te das cuenta de que no era un monstruo, era un niño olvidado, era tu alma pidiendo espacio. Una de las señales más claras de que estás integrando tu sombra es que dejas de juzgarte tan duro. Ya no te atacas por sentir rabia. Ya no te castigas por llorar. Ya no te impones máscaras cuando estás vulnerable. Porque entiendes que todas esas emociones que antes negabas también son tuyas. También te pertenecen. Y darles espacio no te hace débil. Te hace humano. Y lo humano, cuando es habitado con conciencia, se vuelve sagrado. El despertar espiritual muchas veces empieza como una experiencia trascendental, pero continúa como una limpieza emocional radical. De pronto sientes que lloras sin motivo, que te enojas sin explicación, que te cansas por cosas que antes tolerabas sin problema. Pero eso no es debilidad. Es señal de que estás soltando lo que ya no sostiene tu verdad. Es tu sombra saliendo a la superficie para ser sentida, no suprimida. También notarás que tus decisiones cambian. Ya no dices sí tan fácil. Ya no te quedas en lugares que te apagan. Ya no justificas relaciones unilaterales. Porque ahora escuchas algo nuevo dentro de ti. Una especie de brújula emocional que no te da razones, pero sí certezas. Y esa brújula, aunque invisible,
guía con una fuerza que no había sentido antes. Es tu sombra transformada en sabiduría. Es tu inconsciente dándote dirección. Este proceso no se puede acelerar. Y tampoco se puede evitar. Puedes disfrazarlo, adornarlo, posponerlo, pero tarde o temprano, vuelve. Porque no viniste a esta vida a esconderte detrás de una máscara perfecta. Viniste a recordar tu totalidad. Y la totalidad solo se alcanza cuando dejas de excluir partes de ti. Cuando abrazas lo oscuro con la misma devoción con la que has buscado la luz. Porque sin sombra no hay profundidad. Y sin profundidad, no hay verdad. Rodrigo tiene 41 años. Siempre fue exitoso en su trabajo. Ingeniero, metódico, respetado, pero también rígido, controlador y emocionalmente distante. Durante años pensó que estar en control era su mayor virtud. Hasta que la vida lo sacudió con una separación dolorosa y un despido inesperado. Todo lo que había construido desde el control se desmoronó. Y en medio de ese vacío, algo comenzó a emerger, una tristeza antigua, una rabia que no entendía, una sensación de estar vacío por dentro aunque todo parecía estar bien. La sombra también se revela en tus vínculos. Empiezas a darte cuenta de cuántas veces te relacionaste desde la necesidad, no desde la autenticidad. Cuántas veces callaste lo que sentías por miedo al abandono. Cuántas veces diste más de lo que tenías para no quedarte solo. Y no lo hiciste por maldad. Lo hiciste porque no sabías otra forma de ser querido. Pero ahora lo ves. Y al verlo, algo dentro de ti se quiebra, y se reconstruye distinto. Jung decía que lo que no enfrentamos dentro de nosotros, lo encontraremos como destino afuera. Por eso, las relaciones que se repiten, los conflictos que vuelven, las sensaciones de vacío, no son errores. Son espejos. La sombra no solo está en ti. Está también en lo que eliges, en lo que toleras, en lo que no te animas a soltar. Y cuando despiertas, esa proyección se hace evidente. Lo que antes justificabas, ahora te duele. Lo que antes pasabas por alto, ahora no puedes ignorarlo. El despertar te lleva a revisar tus vínculos con una lupa emocional. Empiezas a notar si realmente estás siendo tú en tus relaciones o si estás actuando un papel. Si das para compartir o para agradar. Si te quedas porque amas o porque temes. La sombra aparece cuando descubres que muchas veces tu bondad era solo miedo a perder. Que tu entrega era tu forma de mendigar afecto. Y aunque eso duela, también te libera. Porque ya no tienes que seguir actuando para ser amado. La sombra te obliga a hacerte preguntas incómodas. ¿Estoy siendo honesto conmigo? ¿Esta relación me nutre o me desgasta? ¿Me atrevo a ser quien soy incluso si eso incomoda? Y aunque las respuestas no siempre sean claras, el solo hecho de hacerte esas preguntas ya transforma algo dentro de ti, porque te está llevando de regreso a tu centro, a tu verdad, a esa parte que no necesita validación externa para existir. Después del despertar, también puede aparecer una etapa de mucha frustración. Sientes que estás más consciente, pero también más vulnerable. Como si ahora vieras todo, pero no supieras qué hacer con eso. Jung explicaba que esa sensación viene del choque entre el yo que despierta y el mundo que no cambia. Tú has cambiado, pero tu entorno tal vez no. Y ahí comienza una tensión profunda. Porque ya no puedes volver a ser quien eras, pero tampoco sabes aún cómo habitar tu nuevo ser. Este desajuste puede generar soledad. Y esa soledad no siempre es física. A veces es existencial. Como si nadie te entendiera. Como si estuvieras hablando un idioma distinto al de los demás. Pero esa soledad, aunque dolorosa, también es fértil. Es el espacio donde te reencuentras contigo. Donde dejas de buscar afuera lo que solo puedes construir dentro. Donde por fin aprendes a escucharte sin distracciones. Al integrar tu sombra, tus vínculos también se refinan. Ya no aceptas cualquier compañía. Ya no te quedas por costumbre. Ya no ofreces tu energía a quienes solo saben tomar.
Porque ahora sabes que tu presencia tiene valor, que tu tiempo es sagrado, que no necesitas forzar lo que no fluye. Y aunque eso implique perder personas, también te abre la puerta a relaciones más sanas, más reales, más profundas. Valeria tiene 28 años. Desde pequeña fue la mediadora de su familia, la que calmaba, la que cedía, la que hacía todo por evitar conflictos. En sus relaciones de pareja se repetía la historia, entregaba todo, se olvidaba de sí misma y terminaba sintiéndose vacía. Después de una ruptura especialmente dolorosa, comenzó a despertar. No por una práctica espiritual concreta, sino por agotamiento emocional. Su cuerpo ya no podía sostener tanta contención. Empezó a soñar con incendios, a llorar sin razón, a sentir una rabia nueva que la asustaba. Buscó ayuda y en su proceso descubrió algo que la marcó. Esa rabia no era destructiva. Era su alma gritando por espacio. Era su sombra mostrándole todo lo que había silenciado para ser querida. Y poco a poco, comenzó a poner límites. A decir no sin justificarse. A reconocer que no era su tarea sostenerlo todo. Que también tenía derecho a ser cuidada. Fue difícil. Su familia la juzgó. Sus amistades se incomodaron. Pero ella ya no podía volver atrás. Valeria no se volvió fría ni egoísta. Se volvió honesta. Aprendió que cuidar a otros no significa descuidarse. Que amar no es desaparecer. Que estar disponible para todos es, muchas veces, estar ausente para uno mismo. Y en ese descubrimiento, su sombra se transformó. Dejó de ser una amenaza y se volvió guía. Hay una sensación muy específica que aparece cuando comienzas a abrazar tu sombra, una mezcla de alivio y desconcierto. Alivio porque ya no estás huyendo de ti. Desconcierto porque, por primera vez, ves lo que habías enterrado bajo años de corrección, esfuerzo, autosuperación y apariencia. Es como si alguien encendiera la luz en una habitación que llevabas décadas sin visitar. Y entonces aparecen emociones, imágenes, pensamientos que ni sabías que estaban ahí. No son nuevos. Solo estaban ocultos. Esperando. Juno llamaba la confrontación con la sombra, y decía que nadie puede convertirse en una totalidad sin antes atravesar este encuentro. Pero también advertía que no hay que identificarse con ella. La sombra no es tu esencia, es tu parte no vivida. No es tu enemigo, es tu otro lado. Y el error más común en este proceso es rechazarla o dejar que nos consuma. El camino no es ni uno ni otro. El camino es integrarla, darle un lugar, escucharla sin obedecerla, mirarla sin fundirse con ella. Cuando lo haces, todo comienza a recolocarse, no porque tengas todas las respuestas, sino porque dejas de estar fragmentado. Hay coherencia, hay unidad. Ya no necesitas mentir para encajar. Ya no toleras relaciones que exigen tu versión reducida. Ya no finges para agradar. Porque ahora sabes lo que se siente estar entero. Y eso es más poderoso que cualquier aceptación externa. La integración de la sombra no es un logro que puedas presumir. Es una práctica diaria. Hay días en los que vuelves a las viejas formas. Reaccionas, te callas, te pierdes. Pero ya no igual. Ahora lo ves. Ahora te das cuenta. Y esa conciencia es todo. Porque cada vez que te eliges desde la verdad, aunque sea en lo más pequeño, estás ampliando tu capacidad de habitarte con integridad. Y eso se siente. En el cuerpo, en el alma, en la energía con la que te presentas al mundo. Una señal de que estás avanzando en este proceso es que tu diálogo interno cambia. La voz crítica ya no grita tan fuerte. Y cuando lo hace, tú ya no te lo crees del todo. Porque ahora sabes que esa voz fue aprendida. Que no nació contigo. Que alguien la sembró, y tú la regaste por años creyendo que era tu conciencia. Pero ahora te estás desprogramando. Estás aprendiendo a hablarte como hablarías a alguien que amas. Y eso lo cambia todo.
también cambia tu relación con el error. Ya no te castigas por cada tropiezo. Ya no necesitas demostrar que estás bien todo el tiempo. Puedes llorar, puedes fallar, puedes tener días de caos. Y aún así, no te abandonas. Porque ahora entiendes que lo humano no necesita ser corregido. Necesita ser comprendido. Y la sombra es eso, tu parte humana pidiendo compasión. El despertar espiritual no te vuelve perfecto, te vuelve presente. Y al estar presente, empiezas a notar cosas que antes pasabas por alto, como el origen real de tus reacciones, el fondo emocional de tu ansiedad, la herida detrás de tu orgullo. Ya no buscas culpables, buscas comprensión. Y en ese acto de mirar hacia adentro con honestidad, la sombra se transforma en maestra. Esta transformación no es lineal. Hay días de luz y días densos. Días en los que te sientes alineado y otros en los que no entiendes nada. Pero lo importante no es mantenerte siempre arriba. Lo importante es no traicionarte cuando estás abajo. Poder decir hoy no estoy bien sin juzgarte. Poder pedir espacio sin culpa. Poder soltar el personaje incluso cuando temes lo que pueda pasar. Porque ahí, justo ahí, comienza tu libertad. Carlos tiene 36 años y trabaja como administrador en una empresa logística en Lima. Siempre fue el tipo racional, lógico, práctico. Le costaba hablar de emociones. Pensaba que eso era debilidad. Durante años resolvía todo desde la cabeza. Hasta que su padre enfermó gravemente, y sin entender por qué, Carlos se sintió paralizado. No podía tomar decisiones. No podía dormir. Le costaba respirar. Fue a médicos, pero no era físico, era emocional. Algo dentro se estaba quebrando. Comenzó terapia porque su ansiedad se volvió insoportable. Ahí descubrió algo que no esperaba. No había llorado desde los 14 años. Había enterrado toda su tristeza para ser el fuerte de la casa. Su sombra no era rabia ni culpa. Era una tristeza infinita, antigua, que lo seguía como una sombra silenciosa. Al comenzar a mirar eso que evitaba, todo cambió. No de inmediato, pero sí profundamente. Lloró por primera vez en años. Y sintió alivio, como si al fin se permitiera ser humano. En el trabajo ya no aparenta tanto. Habla con más honestidad. En casa se muestra más vulnerable. Con su pareja se atreve a decir tengo miedo. Y en lugar de volverse más débil, se volvió más real, más auténtico, más empático. Integrar su sombra no lo rompió, lo reconstruyó. Y eso le enseñó algo que nunca olvidará. A veces la parte más fuerte de ti es justo la que habías reprimido. Uno de los cambios más sutiles pero transformadores que trae la integración de la sombra es la forma en que comienzas a sentirte contigo mismo. No como una construcción mental, sino como una vibración. Antes, buscabas certezas para sentirte en paz. Ahora, comienzas a encontrar paz en la incertidumbre. No porque no te importe, sino porque ya no necesitas controlarlo todo para confiar. Jung decía que el alma necesita caos para dar a luz una estrella. Y tú estás empezando a ver la estrella que hay detrás de tu caos. Mucho de lo que llamamos crisis después del despertar no es más que una limpieza emocional. Una desintoxicación interna de todo lo que sostuviste para funcionar en automático. Y claro que duele, porque soltar el control no es cómodo. Pero hay algo en ti que ya no puede seguir como antes. Ya no te funciona forzarte. Ya no puedes seguir actuando. Y aunque a veces parezca que no sabes hacia dónde vas, en realidad sí lo sabes. Solo que ahora te guías por algo más profundo que el pensamiento, la intuición. Jung hablaba del sí mismo como ese núcleo interior que contiene todo lo que eres, incluso lo que aún no conoces. Integrar la sombra es el paso necesario para que ese sí mismo pueda comenzar a expresarse. Y cuando lo hace, tus decisiones cambian de raíz. Ya no eliges desde el deber, sino desde la coherencia. Ya no buscas validación,
sino conexión. Ya no te interesa destacar, sino ser fiel a lo que sientes. Aunque eso no sea brillante, aunque eso no sea correcto para otros. Empiezas a caminar distinto, no más rápido, pero sí más presente. Ya no te empuja la urgencia de demostrar nada. Te mueve el deseo interno de vivirte con verdad, de habitar tu cuerpo, tu historia, tu sensibilidad, de dejar de fingir alegría cuando estás triste, de no pedir perdón por incomodar con tu cambio. Y aunque eso provoque distancia con algunas personas, también abre espacio para vínculos más reales. Otro signo profundo de que la sombra está siendo integrada es que dejas de verte como víctima de tu historia. Ya no repites frases como esto siempre me pasa o así soy yo. Comienzas a verte como un proceso vivo. Y ese cambio es gigantesco, porque dejas de girar alrededor del dolor y empiezas a girar alrededor de tu conciencia. Y desde ahí, las mismas situaciones que antes te herían, ahora te enseñan. No porque ya no duelan, sino porque ahora sabes leer el mensaje que traen. Tu energía también se vuelve más selectiva. Ya no toleras conversaciones vacías. No te apetece estar donde no puedes ser tú. Incluso las redes sociales empiezan a parecerte saturadas, ruidosas. Te descubres eligiendo el silencio, la pausa, la contemplación. No por retraimiento, sino porque ahora sabes que el alma no grita, susurra. Y para escucharla, necesitas espacio. La sombra, una vez reconocida, deja de interrumpir. Y en ese espacio interior, algo más empieza a crecer. Y lo que crece es algo nuevo, una identidad que no está basada en el rol, en el deber, en la imagen, sino en la esencia. Una identidad más fluida, más auténtica. Una versión tuya que no se mide por cuántas cosas lograste, sino por cuánto te honraste, por cuánto te escuchaste, por cuánto te perdonaste. Y eso no se puede fingir. Se siente, y lo sienten los demás también, porque tu energía ya no lucha. Habita. Esto no significa que todo sea perfecto. Seguirás teniendo momentos de duda, de miedo, de frustración. Pero ahora, en lugar de correr a distraerte, puedes quedarte contigo. En lugar de reprimir, puedes respirar. En lugar de huir, puedes sostener. Porque sabes que no estás solo. Estás contigo. Y eso, en este mundo, es una revolución. Tatiana tiene 25 años. Vive en Medellín y trabaja en el área de ventas de una empresa de tecnología. Siempre fue alegre, extrovertida, muy querida por todos. Pero desde hace unos meses, comenzó a sentir una tristeza sin motivo aparente. Nada grave le había pasado. Solo sentía que la vida no tenía sentido, que las conversaciones la aburrían, que ya no sabía quién era. Fue a médicos, a psicólogos. Todo parecía estar bien. Pero ella sabía que no lo estaba. Algo dentro de ella estaba cambiando. Un día escuchó una charla sobre el despertar espiritual y sintió un clic. Empezó a leer sobre Jung, sobre la sombra, sobre el inconsciente. Y entonces entendió que lo que sentía no era una enfermedad. Era un proceso, una depuración. Comenzó a notar sus mecanismos, cómo sonreía para evitar preguntas, cómo se hacía la fuerte para que no la rechazaran, cómo se alejaba de su sensibilidad por miedo a ser tachada de débil. Y eso le dolió, pero también le liberó. Tatiana comenzó a tomar decisiones pequeñas pero poderosas. Dejó de forzarse a salir si no lo deseaba. Habló con su jefa sobre reducir su carga laboral. Se alejó de amistades que solo querían a su versión luminosa. Se permitió llorar. Se permitió escribir. Se permitió no tener respuestas. Y al hacerlo, su tristeza no desapareció de golpe, pero dejó de asustarla. Porque ahora sabía que era una parte de sí misma que solo pedía ser escuchada. Una de las señales más profundas y reveladoras de que tu sombra está comenzando a integrarse no tiene que ver con grandes cambios externos, sino con una transformación silenciosa en tu forma de enfrentar el conflicto.
Antes, cualquier desacuerdo activaba tus mecanismos de defensa, ansiedad, evasión, necesidad de agradar, rabia acumulada. Pero ahora, aunque sigues sintiendo incomodidad, puedes mirarlo con otros ojos. No lo ves como un enemigo, sino como una invitación a observarte. Carl Jung lo dejó claro, no hay evolución sin confrontación, sin fricción, sin el roce que hace saltar la chispa de la conciencia. Y el conflicto, ya sea contigo o con otros, es ese espejo que refleja las partes no resueltas que claman ser reconocidas, no reprimidas. Al observar tus reacciones con atención, sin taparlas ni justificarte, empiezas a notar patrones. Descubres que aquello que te molesta en los demás no es nuevo, es algo que habita en ti, algo que tal vez aprendiste a rechazar desde niño, algo que escondiste por miedo a no ser querido. Esa mujer que te parece controladora, ese hombre que te resulta excesivamente emocional, esa persona que te desespera por su rigidez, todos están mostrando algo que, en el fondo, también vive en tu interior. No eres culpable por proyectarlo, todos lo hacemos. Pero cuando estás en el camino del despertar y de la individuación, esa proyección deja de ser invisible y se vuelve oportunidad. La sombra no se presenta solo en momentos oscuros. Se manifiesta, sobre todo, en los vínculos donde más esperas amor y aceptación. Con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, con tus amigos. Es ahí donde tus heridas activan sus alarmas. Es ahí donde el niño que llevas dentro reaparece. Carl Jung insistía en que el alma busca completarse, no dividirse. Por eso el inconsciente te expone a esas situaciones una y otra vez, hasta que dejas de repetirlas de forma automática y empiezas a reconocer el patrón. Hasta que entiendes que lo que te enoja no es el otro, sino la parte de ti que aún no has abrazado. Mirar tu sombra en el reflejo de tus vínculos requiere valentía. Requiere que admitas que muchas de tus reacciones no nacen del presente, sino de heridas pasadas. Que muchas de tus respuestas no son conscientes, sino automáticas. Que no siempre hablas desde tu verdad, sino desde tu miedo. Este tipo de honestidad puede doler, pero también libera. Porque deja de ponerte en una posición de víctima y te devuelve el poder de elegir, de sentir, de transformar. La sombra solo tiene fuerza sobre ti cuando la ignoras. Cuando la nombras, se convierte en guía. No se trata de asumir la culpa de todo, ni de justificar comportamientos ajenos. Se trata de desarrollar conciencia relacional, como la llamaba Jung. De preguntarte, ¿qué parte mía está reaccionando en esta discusión? ¿Qué me recuerda a esta situación? ¿Desde dónde estoy actuando? Y cuando te haces esas preguntas con sinceridad, ocurre algo mágico, dejas de repetir la historia. Ya no actúas desde el automatismo. Puedes pausar, puedes elegir, puedes responder desde tu yo presente, no desde la herida del pasado. La integración de la sombra también modifica tus límites. Ya no los impones con rabia, sino con claridad. Ya no te callas por miedo, pero tampoco explotas por acumulación. Aprendes a decir lo que necesitas sin atacar, sin disfrazar, sin mendigar. Porque tu necesidad ya no viene de una carencia, sino de una verdad. Y esa verdad, cuando se expresa con conciencia, genera respeto. Tal vez incomode a algunos, pero deja de dolerte a ti. Y eso es crecimiento real. También se transforma tu vínculo con el tiempo, con el deber, con la exigencia interna. Antes, vivías corriendo, demostrando, rindiendo. Ahora, cada vez que lo intentas, tu cuerpo protesta. Tu energía se apaga. No es flojera. Es tu sistema interno exigiendo autenticidad. Tu alma te está pidiendo coherencia. Jung decía que cuando no escuchamos al inconsciente, este se manifiesta como destino. Pero cuando lo escuchamos, se convierte en sabiduría. Ya no necesitas correr. Puedes caminar con sentido. Y esa coherencia, ese nuevo centro desde el que comienzas a vivir, se nota en tus elecciones diarias. Ya no haces cosas solo porque deberías. Te preguntas, ¿esto me honra? ¿Esto vibra conmigo? ¿Esto me construye o me borra?
tus valores se refinan. Ya no te basta con lo correcto, quieres lo verdadero, lo que te representa, lo que te hace sentir en casa dentro de ti. Y cuando eliges desde ahí, incluso si pierdes algo afuera, ganas algo inmenso adentro, tu integridad. Mario tiene 46 años. Vive en Ciudad de México y trabaja en logística industrial. Siempre fue el responsable, el eficiente, el que lo resolvía todo. Nunca faltaba, nunca se quejaba, nunca pedía ayuda. Aprendió desde joven que su valor estaba en no fallar, en no mostrar debilidad. Pero ese patrón comenzó a quebrarse lentamente. Primero fue el insomnio, después los dolores de espalda, luego los ataques de pánico, hasta que un día, en plena reunión, se quedó sin aire. Lo llevaron al hospital. Físicamente estaba sano, pero por dentro, algo se estaba desmoronando. Durante años, Mario había negado su tristeza, su cansancio, su necesidad de ser cuidado. Había escondido su vulnerabilidad detrás de la perfección, pero su cuerpo ya no podía sostener esa imagen. Comenzó terapia y por primera vez en su vida dijo en voz alta, «Estoy agotado de ser fuerte todo el tiempo». Y al decirlo, se quebró, pero también se liberó. Comprendió que su sombra no era peligrosa, era humana, que lo que había evitado por miedo a perder respeto, era justo lo que podía darle descanso. La transformación no fue rápida. Mario tuvo que aprender a pedir ayuda, a poner límites, a decir hoy no puedo. Al principio, eso le generaba culpa. Sentía que estaba defraudando a todos, pero con el tiempo, entendió que estaba dejando de defraudarse a sí mismo. Y eso era lo más importante. Hoy, sigue siendo responsable, pero ya no desde la exigencia. Ahora lo hace desde el equilibrio. Y en ese equilibrio, encontró una paz que no conocía. La paz de vivir en su verdad. Después de integrar partes reprimidas de tu historia, llega otro tipo de claridad. Empiezas a distinguir entre la voz de tu intuición y la voz de tu herida. Antes se confundían. Todo lo que te generaba miedo lo evitabas. Todo lo que te generaba entusiasmo lo perseguías. Pero ahora sabes que no todo miedo es intuición. Y no todo entusiasmo es verdad. La sombra distorsiona tu percepción mientras permanece inconsciente. Pero al mirarla, al nombrarla, comienzas a escuchar con más nitidez lo que es tuyo y lo que es solo reacción. Esto cambia completamente la manera en que tomas decisiones. Ya no eliges desde la urgencia, sino desde la presencia. Ya no confundes comodidad con coherencia. Puedes sentir incomodidad y aún así saber que ese es tu camino. Porque la incomodidad también puede ser crecimiento. Jung decía que el alma no busca lo fácil, busca lo íntegro. Y cuando la sombra ya no domina tus elecciones, puedes moverte desde tu centro, no desde tu miedo. Gabriela tiene 33 años. Vive en Rosario y trabaja como diseñadora gráfica freelance. Durante años pensó que tenía que ser perfecta para ser querida. Impecable en su trabajo, disponible en su familia, brillante en sus redes. Nunca descansaba. Nunca pedía ayuda. Sonreía aunque estuviera rota por dentro. Su ansiedad era constante, pero la disfrazaba de productividad. Hasta que un día, en medio de un proyecto, colapsó. No podía trabajar. No podía pensar. Solo podía llorar. Intentó de todo, mindfulness, yoga, frases motivacionales. Pero nada la sostenía. Hasta que un día, leyó una frase de Carl Jung, lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y algo se quebró dentro. Comprendió que su agotamiento no era falta de fuerza, era exceso de exigencia. Que su perfección no era virtud, era miedo. Que su constante disposición no era amor, era necesidad de ser vista. Y entonces, comenzó a mirar de frente a su sombra. En vez de seguir intentando sanar desde la mejora constante, comenzó a bajar la guardia, a permitirse no saber, a descansar sin culpa.
a reconocer que no quería brillar todo el tiempo, que quería ser real. Dejó de forzar su imagen y empezó a escuchar su cuerpo, sus ciclos, su intuición. Y en ese proceso, por primera vez en su vida, se sintió en casa dentro de sí. Su sombra dejó de ser una carga. Se convirtió en brújula. A medida que tu sombra se integra, notas que ya no puedes seguir buscando sentido en los mismos lugares donde antes encontrabas consuelo. Las conversaciones vacías te agotan. Las metas superficiales te parecen lejanas. El aplauso externo ya no compensa lo que no está alineado con tu alma. Y eso, al principio, puede sentirse como una pérdida, como si nada fuera suficiente, como si el mundo se volviera plano. Pero en realidad, no es el mundo el que ha perdido profundidad, eres tú quien ya no se conforma con lo superficial. Jung hablaba del sí mismo como esa totalidad interna que necesita manifestarse, pero para que lo haga, primero deben caer los sistemas falsos que lo obstruyen, el ego idealizado, los personajes que has interpretado, las relaciones sostenidas desde la carencia. Todo eso empieza a tambalearse, no por castigo, sino porque el alma ya no tolera lo que no vibra con su verdad. Cuando eso ocurre, sientes una especie de incomodidad existencial, ya no encajas donde antes sentías pertenencia, y aún no sabes dónde sí encajas. Ese es uno de los tránsitos más complejos del despertar espiritual, el entrelugar. Ese espacio donde ya no eres quien eras, pero aún no sabes quién eres ahora. Donde lo viejo se está cayendo, pero lo nuevo todavía no tiene forma. Es como si tu identidad estuviera disolviéndose, derritiéndose para abrir espacio a algo más amplio. Y en esa disolución, muchas personas se desesperan, porque estamos acostumbrados a definiciones, a certezas. Pero el alma no se define, se revela. Durante esta fase, la sombra aparece de formas más sutiles pero igual de importantes. Ya no se trata solo de emociones reprimidas, sino de máscaras que aún usas por hábito. Esas pequeñas adaptaciones cotidianas para encajar, para agradar, para evitar conflicto. Empiezas a notarlas, a incomodarte, a querer dejar de fingir, incluso en lo mínimo. Porque ya no quieres actuar, quieres ser. Y eso implica, inevitablemente, incomodar. Pero incomodar desde la verdad es 1000 veces más liviano que complacer desde la falsedad. Cuando comienzas a soltar estas máscaras, te sientes más vulnerable, pero también más ligero. Hay menos esfuerzo, menos edición de ti, más presencia, más silencio, más verdad. Al principio, esa verdad puede sentirse vacía, pero con el tiempo, se vuelve hogar. Porque es tuya, porque no necesitas sostenerla, solo habitarla. Y esa diferencia se siente en el cuerpo, en la voz, en la mirada. Dejas de pedir permiso para existir. Este es el punto donde muchas personas sienten que están perdiendo el progreso espiritual. Porque ya no meditan todos los días, ya no afirman cosas positivas, ya no están obsesionadas con vibrar alto. Pero Jung nunca habló de iluminación como una línea recta. Él hablaba de integración, de totalidad. Y la totalidad incluye momentos de expansión, y también de retroceso, de claridad y de confusión, de silencio y de caos. No hay regresión cuando estás habitando tu proceso con honestidad. De hecho, en esta etapa, puede que reaparezcan emociones antiguas. Rabia que creías superada, tristeza que ya habías llorado, inseguridades que pensabas haber sanado. Eso no significa que estás fallando. Significa que tu inconsciente te está dando capas más profundas para integrar. Es como limpiar un pozo, cuanto más hondo llegas, más lodo sale al principio. Pero si te atreves a sostenerte, encuentras agua clara, encuentras verdad. Y esa verdad ya no necesita explicarse, no necesita convencer a nadie, porque cuando tú estás alineado contigo, tu energía lo comunica todo. No gritas, no fuerzas, no negocias tu paz, simplemente estás. Y estar
cuando se hace desde el alma, es una forma silenciosa de transformación. Jung lo llamaba vida simbólica, vivir desde el sentido, no desde el deber. Vivir conectado a la profundidad de las cosas, no a su apariencia. Emiliano tiene 39 años. Vive en Quito y es maestro de secundaria. Desde muy joven fue un lector voraz, sensible, introspectivo, pero también profundamente complaciente. Tenía miedo de molestar, de ser juzgado, de no ser aceptado. En su entorno familiar aprendió a callar lo que sentía para evitar conflictos. Y esa programación se le quedó en la piel. Durante años, vivió para ser el buen hijo, el buen colega, el buen ciudadano. Pero en el fondo, sentía que se estaba desvaneciendo. Fue a partir de una fuerte crisis laboral, cuando lo cambiaron de área sin aviso y lo obligaron a tomar responsabilidades que no le correspondían, que comenzó a romperse por dentro. No explotó. Se silenció aún más. Empezó a sufrir de insomnio, de dolores físicos, de apatía profunda. Hasta que un día, en medio de una clase, se le fue la voz. No por enfermedad, por agotamiento emocional. Era como si su alma dijera, ya no más. Comenzó a buscar respuestas. Leyó a Jung. Y entonces lo comprendió, su sombra no era rabia reprimida, era su autenticidad exiliada. Ese fue el comienzo de una transformación radical. Emiliano empezó a escribir cartas que nunca enviaba. Cartas a sus padres, a sus jefes, a sí mismo. Se permitió escribir todo lo que había callado por décadas. Al principio, lo hacía temblando. Pero cada palabra escrita lo hacía sentir más presente, más real, más él. Poco a poco, comenzó a poner límites. A decir esto no me corresponde. A cambiar su lenguaje corporal. A habitar su cuerpo, su historia, su voz. Su entorno lo notó. Algunos se alejaron. Otros lo admiraron. Pero lo más importante fue que él dejó de alejarse de sí mismo. Una vez que atraviesas ese punto de quiebre donde tu sombra deja de ser algo que temes y se convierte en algo que sostienes, empieza una nueva fase, la reestructuración interna. No es inmediata, no es cómoda, pero es poderosa. Comienzas a reconstruirte no desde la idea de quién deberías ser, sino desde el descubrimiento de lo que realmente eres. Y ahí todo cambia, porque ya no buscas encajar, buscas encarnar. Ya no te esfuerzas por parecer espiritual, ahora solo deseas ser honesto. Esta reestructuración implica también revisar tus antiguas motivaciones. ¿Por qué querías lo que querías? ¿Qué parte de ti deseaba ese puesto, esa relación, ese estilo de vida? Jung decía que muchas metas del ego no nacen del alma, sino de la herida. Y cuando esa herida comienza a sanar, tus prioridades se reorganizan. Lo que antes te parecía esencial, ahora se siente hueco. Y lo que ignorabas, ahora te llama. Es como si otra brújula comenzara a guiar tu vida. Y esa nueva brújula no grita, susurra, no viene de afuera, viene desde dentro. Se manifiesta en sensaciones, en imágenes, en resonancias internas que no siempre puedes explicar, pero que ya no puedes negar. Empiezas a moverte por afinidad energética, no por lógica social. Ya no eliges relaciones por costumbre, sino por verdad. Ya no aceptas oportunidades por miedo a perder, sino por deseo de crear. El alma no negocia. El alma indica. Esto no significa que dejes de tener miedo. Significa que el miedo ya no conduce. Aparece, sí, pero tú ya no le das las llaves. Lo escuchas, lo honras, pero no lo obedeces. Porque tu sombra te enseñó a caminar con tus partes incómodas, no a esperar a sentirte listo. Jung decía que la totalidad se alcanza cuando puedes sostener todos tus aspectos, incluso los que otros no aprueban. Y eso, aunque te haga perder algunas cosas, te devuelve algo que no tiene precio, tu centro. Ese centro ya no depende del exterior. No se desmorona cuando alguien te critica. No se tambalea cuando hay incertidumbre.
Es una raíz que nace dentro de ti. No es rigidez. Es firmeza. La diferencia es enorme. Porque ahora puedes decir no con calma. Puedes cambiar de opinión sin sentirte débil. Puedes estar solo sin sentirte abandonado. Porque tu valor ya no está negociándose cada día. Está siendo vivido. En este nuevo estado de conciencia, algo muy profundo ocurre. Comienzas a percibir lo invisible. Las sincronicidades aumentan. Tus sueños se intensifican. Las señales aparecen con más claridad. No porque antes no estuvieran, sino porque ahora estás lo suficientemente presente como para notarlas. Jung hablaba del inconsciente colectivo como esa red que conecta nuestra psique con símbolos universales. Y cuando la sombra se integra, esa red se vuelve visible. Es como si el universo comenzara a responder, porque por fin dejaste de mentirte. Ya no necesitas grandes certezas. Te basta con pequeños signos. Una frase que resuena. Una emoción que guía. Una imagen que se repite. Vives menos desde la mente, más desde la conexión. Y esa conexión no te aleja del mundo. Te vuelve más humano, más compasivo, más sensible. Porque has entendido que todos estamos en ese mismo proceso, tratando de recordar quiénes somos debajo de todo lo que nos enseñaron a ser. Y ahí aparece algo muy especial, una forma de espiritualidad silenciosa. Ya no necesitas convencer a nadie. Ya no te defines por tus prácticas ni por tus creencias. Ya no usas el lenguaje espiritual como bandera, porque sabes que lo sagrado no necesita ser explicado, solo encarnado. Tu sombra, una vez integrada, te da humildad. Y esa humildad es la base de una vida con sentido. Una vida donde el alma guía y el ego coopera. Andrea tiene 52 años. Vive en Guadalajara y es terapeuta holística. Durante años acompañó a otros en sus procesos emocionales. Sabía cómo sostener, cómo escuchar, cómo contener. Pero un día, su madre falleció de forma repentina. Y todo lo que creía tener integrado se derrumbó. Apareció una tristeza que no comprendía. Una rabia que no lograba explicar. Se sentía sola, desbordada, sin fe. Y, para su sorpresa, no podía aplicar en sí misma lo que tan fácilmente aplicaba con sus pacientes. Intentó mantenerse ocupada, siguió dando sesiones. Pero cada vez que hablaba con alguien sobre aceptación, algo dentro de ella se rompía. Empezó a tener pesadillas con su infancia. Recuerdos que había bloqueado. Momentos en los que su madre, aunque la amaba, también fue fría, dura, crítica. La pérdida no solo había despertado el duelo actual, también las heridas antiguas. La sombra había vuelto, no para lastimarla, sino para pedir ser vista. Andrea decidió detenerse. Cerró su agenda por un mes. Viajó sola a un retiro, no para iluminarse, sino para reencontrarse. En ese silencio, en ese llanto que al fin se permitió, entendió que había estado usando su rol de terapeuta para no mirar su propio dolor. Que había estado guiando a otros mientras postergaba su propio descenso. Y que ahora, la vida la estaba invitando a cruzar esa puerta. No como profesional, como hija, como mujer, como alma que también necesita ser abrazada. En ese retiro, Andrea no encontró respuestas rápidas. No se sintió mejor de inmediato, pero por primera vez, dejó de exigirse entenderlo todo. Se permitió sentir, se permitió dudar, se permitió no saber. Descubrió que debajo de su rol de contención había una niña que aún esperaba ser sostenida, no por los demás, sino por ella misma. Su sombra le mostraba que no bastaba con saber sobre heridas, también debía habitarlas. Cada día en el silencio le trajo una imagen, un recuerdo, una incomodidad, pero también una posibilidad. Entendió que no podía seguir guiando a otros desde la negación, que si realmente quería vivir en coherencia, tenía que atravesar su propio proceso sin atajos. Jung decía que el terapeuta también debe entrar en su noche oscura,
porque solo quien ha caminado por la sombra puede sostener con verdad la luz del otro. Andrea lo entendió en carne viva. Al regresar a casa, no era la misma. No volvió a dar sesiones de inmediato. Se dio más tiempo. Modificó su manera de trabajar. Comenzó a hablar de su duelo, de sus contradicciones, de su humanidad. Algunos pacientes se sorprendieron. Otros se sintieron más cerca. Pero lo más importante fue que ella, por fin, se sintió íntegra. Ya no tenía que elegir entre ser guía o ser persona. Podía ser ambas, porque ahora sabía que su sombra también tenía un lugar en su vocación. Esa es otra de las revelaciones más potentes de este proceso, que tu sombra no solo te resta, también te completa. Aquello que una vez quisiste esconder, tu sensibilidad, tu intensidad, tu necesidad de ser visto, tu miedo al rechazo, puede convertirse en el puente que te conecta con otros. No desde el personaje que todo lo tiene claro, sino desde el ser humano que ha aprendido a habitarse con compasión. Muchas veces, nos alejamos de nuestra autenticidad creyendo que es demasiado sensible, demasiado callado, demasiado emocional, demasiado honesto, pero Jung diría que eso que el mundo etiquetó como demasiado, es precisamente tu singularidad, lo que viniste a expresar. Y mientras sigas adaptándote para agradar, estarás rechazando la pieza más valiosa de tu alma. La integración no ocurre cuando encajas, ocurre cuando te eliges. Y elegirte implica asumir que no siempre serás comprendido, que habrá personas que se alejen, que no te reconozcan, que prefieran tu versión antigua, pero también implica que te vas a encontrar con otras personas que resuenan con tu esencia, con quienes no tienes que editarte, con quienes puedes simplemente ser. Esos vínculos no son muchos, pero son profundamente reales. Y cuando ocurren, tu sombra ya no es una carga, es un puente. Este tipo de transformación se refleja en tu día a día, en cómo comienzas a elegir el silencio cuando antes forzabas una respuesta, en cómo prefieres la honestidad incómoda antes que la comodidad falsa, en cómo aceptas que no necesitas tenerlo todo resuelto para estar en paz. Jung decía que la meta no es la perfección, sino la totalidad. Y la totalidad es imperfecta, contradictoria, pero viva. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es decirte la verdad. No adornarla, no evadirla, solo decirla. Esto me duele. Esto me cuesta. Esto me hace bien. Esto ya no quiero sostenerlo. En ese nivel de honestidad, no hay técnicas que sustituyan el contacto con tu sombra, porque solo ahí, en esa intimidad radical contigo, ocurre la alquimia de la transformación. Lo que antes te rompía, ahora te revela. Esa revelación no es una idea, es una vivencia. Es el momento en que, frente al espejo, te miras sin máscaras y no sientes rechazo. Sientes presencia. Tal vez aún hay dolor. Tal vez aún hay partes que no entiendes. Pero ya no te escapas. Ya no huyes. Ya no te traicionas. Y en ese pequeño acto cotidiano, comienza el verdadero despertar. No el que brilla en redes, sino el que se siente en el cuerpo, en la voz, en la forma en que respiras cuando ya no estás fingiendo. Tu sombra no te hará perfecto, pero te hará real. Y en un mundo obsesionado con la imagen, ser real es un acto revolucionario. No te desconecta de los demás. Te conecta con quienes también están despertando. Con quienes, al igual que tú, han dejado de buscar la luz como evasión, y han empezado a reconocer la oscuridad como parte del camino. Porque el alma no necesita escapar de la sombra. Necesita bailar con ella. Una de las transformaciones más invisibles pero trascendentales después de integrar tu sombra es la forma en que comienzas a relacionarte con el tiempo. Dejas de correr detrás del futuro y dejas de vivir atrapado en el pasado. Comienzas a moverte en un ritmo que no está marcado por el reloj, sino por tu alma. Jung hablaba de que el tiempo psíquico no sigue la lógica del calendario.
El alma tiene sus propios ciclos. Y cuando dejas de forzar tu evolución, esos ciclos se vuelven más evidentes, más precisos, más sanadores. Empiezas a comprender que no todo está atrasado solo porque no ocurrió cuando lo esperabas. Que muchas veces lo que parecía una pausa, en realidad era una preparación. Que esos momentos de vacío que tanto temías eran en verdad espacios fértiles donde lo nuevo germinaba en silencio. La sombra, al integrarse, limpia los residuos del tiempo lineal y te permite habitar la vida como un proceso simbólico. No todo debe resolverse. Algunas cosas simplemente deben vivirse. En esta nueva percepción del tiempo, también cambian tus urgencias. Ya no necesitas comprobar tu valor haciendo más. Ahora valoras el ser, el estar, el mirar. Ya no te defines por la velocidad de tus resultados, sino por la autenticidad de tu trayecto. Dejas de correr para llegar y empiezas a caminar para habitar. Esta es una de las señales más claras de que estás entrando en una fase más profunda del proceso de individuación, cuando dejas de perseguir para comenzar a recordar. Jung hablaba del símbolo como una vía directa al inconsciente. No era una imagen decorativa, era una expresión viva del alma. Y cuando has comenzado a integrar tu sombra, los símbolos comienzan a cobrar fuerza en tu vida. Aparecen en tus sueños, en tus elecciones, en los objetos que te rodean. Un ave, una figura geométrica, una palabra que se repite, todo puede ser un mensaje del inconsciente que quiere conducirte de regreso a ti. Comienzas a vivir simbólicamente, no en el sentido esotérico, sino en el sentido psicológico profundo. El mundo deja de ser plano. Cada experiencia contiene una enseñanza, cada encuentro tiene un eco emocional. No se trata de buscar señales en todo, sino de percibir lo invisible en lo cotidiano. Tu vida se vuelve rica, no por lo que tienes, sino por lo que significa. Y esa riqueza interior no puede ser comprada, solo puede ser descubierta. En este estado de conciencia, ya no necesitas cambiar a los demás. Te enfocas en tu propio proceso. Te das cuenta de cuánto gastabas tu energía intentando convencer, corregir o salvar a quienes no estaban listos para verse a sí mismos. Y eso no era amor, era control disimulado. Ahora lo entiendes. Integrar tu sombra también es aprender a respetar el proceso ajeno. Dejas de intervenir, dejas de forzar, y en ese soltar, recuperas tu paz. Esa paz no es euforia, no es una emoción desbordada, es un susurro interno que te dice, estás aquí, estás vivo, no necesitas actuar para merecer. Y cuando esa voz se instala en ti, comienzas a vivir desde una libertad que no se basa en hacer lo que quieras, sino en no traicionarte. Ya no necesitas explicar tus decisiones. Ya no pides permiso para descansar. Ya no negocias lo que sientes. Tu alma ha tomado el lugar del ego como conductor de tu vida. Y eso se nota incluso en lo más simple, en cómo eliges tus palabras, en cómo respiras en medio del caos, en cómo puedes mirar tu tristeza sin entrar en pánico, en cómo sabes que todo, incluso lo que duele, tiene un propósito, no porque estés evadiendo, sino porque has aprendido a ver con los ojos del alma. La sombra ya no es una interferencia, es parte de tu brújula, es el contorno que hace visible tu luz. Roberto tiene 44 años. Vive en Santiago de Chile y es arquitecto. Siempre fue lógico, estructurado, profundamente escéptico frente a todo lo que no pudiera ser explicado con razón. Su vida estaba perfectamente diseñada, una buena carrera, familia estable, rutinas fijas. Pero a los 40, comenzó a sentirse vacío. No era depresión, según él. Era otra cosa. Una especie de falta de sentido que ninguna meta parecía llenar. Fue entonces cuando comenzaron los sueños intensos, figuras simbólicas, laberintos, mujeres desconocidas, fuego. No entendía nada, pero no podía ignorarlos. Una colega le recomendó un libro sobre arquetipos junguianos. Y aunque al principio lo rechazó por completo,
Algo le intrigaba. Comenzó a leer. A los pocos días, soñó con un anciano que le entregaba una caja. Dentro de la caja, había un espejo roto. Despertó llorando. Por primera vez en años. Ese día entendió que algo dentro de él quería hablar. Que su alma, por años silenciada, había encontrado un canal, los sueños, los símbolos, la sombra. Inició un proceso terapéutico basado en la psicología profunda. Descubrió que su necesidad de control venía de una infancia marcada por el caos. Que su escepticismo no era racionalidad, era protección. Que su falta de fe era en realidad una herida de abandono espiritual. Poco a poco, dejó de resistirse a lo invisible. Comenzó a dibujar lo que soñaba, a escribir lo que sentía, a caminar sin música para escuchar sus pensamientos. Hoy, dice que aún no tiene respuestas, pero por primera vez, siente que está haciendo las preguntas correctas. Hay una parte del camino que muchos no nombran, la que viene después de la integración consciente de la sombra. Es cuando comienzas a darte cuenta de que no eres solo luz, ni solo oscuridad. Eres ambos. Eres una totalidad en movimiento. Y ahí aparece uno de los aprendizajes más profundos de Jung, el reconocimiento de que todo lo que proyectamos hacia afuera, la sombra, pero también el ideal, es una oportunidad de reconexión. El otro deja de ser amenaza o salvación. Comienza a ser espejo. Esa etapa te enfrenta a una figura esencial en la teoría junguiana, la persona. Es decir, el conjunto de máscaras sociales que construimos para funcionar en el mundo. No son malas en sí mismas. De hecho, son necesarias. Pero cuando te identificas totalmente con esa máscara, pierdes contacto con tu verdad interior. Y ahora, después de todo lo que has atravesado, ya no puedes fingir que eres solo esa imagen que otros esperan. Tu sombra te ha devuelto a la raíz. Comienzas a notar los momentos en que te disfrazas para no incomodar. Las veces que suavizas tus emociones para evitar que otros se alejen. Las palabras que editas, los gestos que contienes, las respuestas automáticas que das. No lo haces por maldad. Lo haces porque aprendiste que ser tú era riesgoso. Pero ahora lo ves. Y al verlo, eliges algo distinto. Empezar a soltar esas capas, incluso si eso implica sentirte expuesto. Porque sabes que la autenticidad es la única forma de libertad real. Este proceso no es un rechazo al mundo. Es una reconciliación contigo. Jung decía que el objetivo de la individuación no era convertirse en alguien perfecto, sino en alguien íntegro. Y esa integridad solo es posible cuando dejas de vivir dividido entre lo que eres y lo que muestras. Empiezas a alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. No para ser aceptado, sino para ser verdadero. Y aunque esa verdad a veces incomode, te da paz. En esta etapa también aparece un sentimiento nuevo, el deseo de servir, de compartir, de contribuir. Pero ya no desde la necesidad de aprobación, sino desde la plenitud. Ya no te desgastas dando sin medida. Ahora compartes desde lo que te sobra, desde lo que te nutre, desde lo que has procesado. La sombra te enseñó a respetar tus límites, y ahora puedes amar con más profundidad porque no te pierdes en el otro. Comienzas a entender que la espiritualidad no es huida del dolor, sino su integración. Que el amor propio no es solo autocuidado, sino también autorresponsabilidad. Que la verdadera evolución no se nota tanto en lo que logras, sino en cómo sostienes tu humanidad cuando todo tiembla. La sombra no te hace mejor que otros. Te hace más consciente. Y la conciencia es la puerta a la compasión. Compasión no como lástima, sino como presencia. Como el acto de mirar tu historia, y la de los demás, con comprensión profunda. De reconocer que todos llevamos máscaras, heridas, luces y sombras. Que nadie está por encima del proceso. Que todos estamos recordando. Y desde ahí, tus relaciones cambian. Se vuelven más honestas, más lentas, más reales. No por lo que dices, sino por cómo habitas tu energía. Y eso se nota.
Tu presencia ya no depende del esfuerzo. Ya no necesitas sostener una imagen. Puedes llegar a un lugar sin querer impresionar. Puedes quedarte en silencio sin sentirte inseguro. Puedes decir no sé sin culpa. Has soltado la necesidad de ser admirado y has empezado a ser tú. Ese tú al que fuiste llegando poco a poco, con lágrimas, con preguntas, con retrocesos, pero también con coraje y amor. Daniela tiene 31 años. Vive en Bogotá y es emprendedora en una tienda de productos conscientes. Durante años vivió una espiritualidad que, aunque llena de buenas intenciones, estaba muy enfocada en la positividad tóxica. Todo pasa por algo, piensa bonito, eleva tu vibración. Pero en privado, lloraba por no saber quién era. Sonreía en redes, pero sentía que algo dentro de ella no encajaba. Hasta que un día, tuvo un episodio de ansiedad severo. Y entonces se dio cuenta de que algo en su interior pedía ser visto. Buscó ayuda en terapia con enfoque junguiano y se encontró con una pregunta que la desarmó: ¿qué parte de ti no quieres ver? Al principio, pensó que no tenía respuesta. Pero poco a poco, comenzó a nombrarla: su enojo con su madre, su inseguridad constante, su necesidad de controlar todo, su miedo a ser reemplazada. Esa era su sombra. Y no desapareció cuando la reconoció. Pero al mirarla con compasión, dejó de doler tanto. Porque ahora tenía nombre, tenía historia, tenía un lugar. Daniela empezó a hacer pequeños cambios. Dejó de compartir mensajes que no sentía verdaderos. Se permitió hablar de sus momentos bajos. Comenzó a escribir lo que no se atrevía a decir en voz alta. Y al hacerlo, algo nuevo nació en ella, una paz que no dependía de estar bien, sino de estar presente. Una paz que no era perfección, sino autenticidad. Su sombra se volvió su aliada. No porque desapareciera, sino porque por fin la reconocía como parte de su camino. Después de mirar tu sombra, integrarla y comenzar a habitarte desde un lugar más real, el alma te pide algo nuevo: constancia. No perfección, sino continuidad emocional. Porque el despertar no es una cima que alcanzas, es un terreno que aprendes a cultivar día a día. En este punto, ya no se trata de grandes revelaciones, sino de pequeñas prácticas conscientes que sostienen tu verdad. Y si bien al principio pueden parecer simples, son justamente esas acciones las que construyen una nueva vida desde dentro. Jung decía que comprender una dinámica psicológica no es lo mismo que transformarla. La comprensión es el primer paso, pero es a través del cuerpo, del hábito, de lo cotidiano, donde esa comprensión se vuelve carne. Por eso, después del despertar espiritual, uno de los desafíos más profundos es construir rituales personales que te recuerden quién eres. No rituales impuestos, no fórmulas mágicas, sino pequeños actos con sentido. Un té preparado en silencio. 5 minutos de respiración consciente. El acto de escribir lo que no te atreves a decir. Cada gesto que nace desde la verdad, te fortalece. Una técnica profundamente transformadora es el diario simbólico. Se trata de elegir, cada noche, un símbolo que haya aparecido en tu día, en un sueño, una conversación, un pensamiento repetitivo, y escribir libremente todo lo que ese símbolo te evoca. No importa si parece absurdo. Jung enseñaba que el símbolo es la vía real del alma hacia la conciencia. Al escribir, comienzas a notar patrones, mensajes, imágenes que antes no entendías, pero que ahora se convierten en guías silenciosas. Este ejercicio no solo te conecta con tu inconsciente, también te ayuda a estar más presente con lo invisible. Otra práctica poderosa es el diálogo interior. Se realiza escribiendo una carta dirigida a una parte de ti que antes rechazabas: tu miedo, tu inseguridad, tu necesidad de control. Escríbele como si fuera a alguien más. Dile lo que sientes, lo que no entendías, lo que estás dispuesto a mirar. Luego, cambia de rol y responde desde esa parte. ¿Qué tiene que decirte? ¿Qué ha querido todo este tiempo? Este ejercicio, que puede parecer simple o incluso ingenuo, es uno de los más reveladores.
porque te permite dejar de pelearte contigo mismo y empezar a escucharte con profundidad. No necesitas mucho tiempo, solo necesitas intención. Jung repetía que el alma no se mueve por resultados, sino por verdad. Es más valioso un minuto de honestidad que una hora de prácticas forzadas. Así que elige algo pequeño cada día, una caminata contigo, una palabra que te recuerde lo que estás construyendo, una respiración antes de actuar. Cuando haces eso, dejas de vivir en piloto automático. Y en ese gesto silencioso, estás integrando tu sombra, tu historia y tu presente en un solo hilo. Una herramienta que pocas personas conocen pero que tiene una fuerza transformadora enorme es el rastreo de fractura emocional. Al final del día, en lugar de solo escribir lo que pasó, te preguntas, ¿en qué momento perdí mi centro hoy? ¿En qué instante dejé de serme fiel? A veces es una conversación, otras veces es una decisión apresurada, o una mirada que evitaste. El objetivo no es culparte, sino observarte, porque lo que no observas, se repite, pero lo que observas, empieza a soltarte. Tu sombra seguirá apareciendo, aunque la hayas integrado, pero ya no como amenaza, sino como recordatorio. Recordatorio de que aún hay partes de ti que necesitan cuidado, que hay heridas antiguas que tal vez se activen frente a ciertas situaciones. Pero la diferencia es que ahora no reaccionas igual. Puedes pausar, puedes respirar, puedes decidir. Esa capacidad de elegir distinto, incluso en medio del dolor, es uno de los frutos más grandes del despertar. Y para sostener esa capacidad, necesitas espacios de silencio. No solo silencio externo, sino silencio interior. Jung hablaba del retiro simbólico como una práctica esencial. No se trata de ir a un lugar lejano, sino de desconectarte de lo que te aleja de ti. Tal vez un día a la semana sin redes. Una tarde sin conversaciones vacías. Un momento contigo, sin más. Porque en ese espacio, tu alma recuerda su voz. Y esa voz, no se equivoca. Patricia tiene 36 años y vive en Monterrey. Es abogada y madre de 2 hijos. Siempre fue lógica, rápida y eficiente. Su vida estaba perfectamente organizada. Pero tras un colapso emocional silencioso, donde empezó a experimentar ataques de ansiedad y fatiga crónica, se vio obligada a mirar más allá de sus responsabilidades. Comenzó a leer sobre psicología, espiritualidad, y fue en los textos de Jung donde algo dentro de ella despertó. En especial, al leer que todo lo que no se hace consciente, se manifiesta como destino. Al principio lo resistió. Decía que no tenía tiempo para sentir, que la vida no le daba tregua, pero su cuerpo no negociaba. El insomnio se hizo más fuerte, las lágrimas aparecían sin motivo, y un día, mientras se miraba en el espejo antes de una audiencia, se quebró. Se dijo, no puedo seguir funcionando, necesito aprender a vivir. Esa frase fue el inicio de su reencuentro con el alma. Comenzó a escribir sus emociones, a observar sus respuestas automáticas, a reconocer que su necesidad de perfección era en realidad un disfraz de miedo. Hoy, Patricia sigue siendo abogada, pero ya no se define por su eficacia. Ahora honra sus pausas. Habla desde la vulnerabilidad. Se permite ser real, incluso si eso incomoda. Su sombra no desapareció, pero dejó de ser una amenaza. Ahora es una guía, una señal de que está cruzando capas que antes la sostenían desde el miedo. Y aunque aún tiene días difíciles, ya no se pierde, porque ha aprendido a quedarse con ella misma, incluso en el desorden. Una vez que comienzas a vivir con esta nueva conciencia, también empiezas a redefinir tu idea de éxito. Jung decía que una vida con sentido no siempre es una vida cómoda, pero sí una profundamente auténtica. Ya no se trata de cuántas cosas lograste, sino de cuántas decisiones tomaste desde la verdad. Comienzas a valorar el silencio, la paz, la coherencia. Ya no necesitas tantos testigos para sentirte valioso.
porque has aprendido a ser testigo de ti. Eso transforma tu forma de relacionarte con el mundo. Antes querías pertenecer. Ahora deseas conectar. Antes buscabas aprobación. Ahora priorizas resonancia. Antes te costaba estar solo. Ahora el silencio te da respuestas. Ya no vives desde el deber ser, sino desde el quiero ser. Y eso se nota. En tu voz. En tus gestos. En cómo hablas de ti. En cómo te tratas. En cómo te sostienes incluso cuando todo parece incierto. No necesitas explicarle tu proceso a nadie. Tu energía habla por ti. Tu coherencia es tu carta de presentación. No para convencer, sino para habitar tu lugar en el mundo. Carl Jung decía que cada ser humano viene con un propósito psíquico único, y que negarlo es vivir a medias. Al integrar tu sombra y escuchar tu verdad, estás diciéndole al universo, estoy listo para ocupar mi espacio, sin máscaras. Y eso cambia tu destino. Cuando ya has cruzado el umbral del despertar y empiezas a sostener una vida desde la integración, hay un fenómeno que pocos advierten, el regreso cíclico. No hacia atrás, sino hacia adentro. Jung hablaba del proceso de individuación como una espiral. Creemos haber cerrado una etapa, y de pronto, un sueño, un conflicto, una pérdida, y ahí está otra vez la sombra. No como recaída, sino como una invitación a mirar más profundo. Porque el alma no evoluciona en línea recta. Lo hace en capas. Cada una más honesta, más desnuda, más verdadera. Esto puede ser desconcertante. Puedes pensar, no se supone que ya había sanado esto. Pero sanar no significa borrar. Significa integrar. Y la integración es como el arte de encender una vela en cada rincón oscuro de tu ser. Una por una. Sin prisa. Sin violencia. A cada nuevo nivel de conciencia, la sombra te revela nuevas facetas. No porque hayas fallado, sino porque ahora estás listo para verlas. Ese es el auténtico camino espiritual, mirar sin huir, habitar sin fingir. En estos momentos, aparece el arquetipo del guardián del umbral. Jung lo describía como esa fuerza interna que intenta detenerte cuando estás por cruzar hacia una versión más plena de ti. Puede tomar forma de duda, sabotaje, cansancio e incluso cinismo. Es la última barrera antes del siguiente salto. Pero si sabes reconocerlo, no te detiene. Te prepara. Porque el guardián no está ahí para castigarte, está ahí para preguntarte, ¿de verdad estás dispuesto a vivir desde tu alma? Incluso si eso significa incomodar, perder, soltar, comenzar de nuevo. Responder que sí no es fácil. Porque a veces, vivir desde el alma duele. Duele decir la verdad. Duele dejar una relación donde ya no te ves. Duele aceptar que lo que construiste no se parece a lo que tu corazón anhela. Pero ese dolor, aunque intenso, es purificador. Jung decía que el sufrimiento innecesario es el que nace de resistir lo inevitable. Pero el sufrimiento consciente es el que abre el alma. Y cuando lo atraviesas con los ojos abiertos, la sombra se vuelve fuego alquímico. Ese fuego comienza a quemar lo que ya no eres. Y ahí, en medio de esa aparente pérdida, emerge tu verdadera esencia. Más serena, más clara, más silenciosa. Ya no necesitas gritar quién eres. Tu sola presencia lo comunica. Porque te has despojado de las máscaras. Porque has permitido que el dolor te enseñe sin destruirte. Porque ya no necesitas estar bien para ser tú. Puedes estar roto y aún así estar completo. Esa paradoja es el lenguaje del alma. En esta etapa, descubres el poder de la entrega. No como resignación, sino como rendición consciente. Dejas de pelearte con la vida. Dejas de exigirle explicaciones. Comienzas a confiar en un orden más grande, aunque no lo entiendas. Jung hablaba del sí mismo como esa totalidad que nos guía desde dentro. Y cuando sueltas el control, esa parte empieza a manifestarse. Te encuentras en lugares nuevos. Conoces personas inesperadas.
Tomas decisiones que antes no te hubieras permitido, porque ahora ya no obedeces al miedo, sino a la verdad que habita en ti. Ese cambio es radical, porque implica que ya no vives para sobrevivir, sino para expresarte. Ya no trabajas solo por dinero, sino por propósito. Ya no eliges por conveniencia, sino por coherencia. Ya no amas por necesidad, sino por expansión. Y eso te transforma, no por fuera, sino desde la raíz. Porque el alma no quiere metas, quiere sentido. Y tú estás empezando a construir una vida con sentido, desde lo que antes temías mirar, tu sombra. Esto no te separa del mundo, te vuelve más presente, más sensible, más humano. Puedes mirar el dolor ajeno sin cerrarte. Puedes sostener conversaciones difíciles sin perderte. Puedes abrazar tus días vacíos sin rendirte, porque sabes que estás en camino, no a un destino, sino a una versión cada vez más real de ti mismo. Y eso, aunque no siempre se vea desde fuera, lo cambia todo. Porque cuando un ser humano empieza a vivir desde su verdad, la realidad a su alrededor comienza a ordenarse. Gabriel tiene 48 años y vive en Lima. Durante décadas fue gerente de una empresa tecnológica. Exitoso, carismático, admirado. Pero un día, tras una pérdida familiar y una separación abrupta, comenzó a preguntarse, ¿todo esto para qué? Empezó a leer, a buscar, a llorar en privado lo que nunca se había permitido sentir. Llegó a Jung casi por accidente, buscando un libro de liderazgo, y encontró una frase que lo quebró: el privilegio de una vida es convertirse en quien eres. Cerró el libro, y supo que algo había cambiado. Empezó terapia, vendió su auto, se mudó a un espacio más pequeño, redujo compromisos, viajó solo, lloró mucho, se enojó, se sintió ridículo a veces. Pero por primera vez, se sintió libre. Descubrió que su éxito había sido una armadura, que su sonrisa siempre lista era un mecanismo de defensa, que su sombra no era debilidad, sino sensibilidad exiliada. Y al abrazarla, comenzó a reencontrarse con una parte de sí que llevaba dormida años. Hoy, Gabriel sigue trabajando, pero también escribe, medita, da charlas sobre autenticidad. Y lo hace no como experto, sino como testigo, porque lo que comparte, lo ha vivido. Todo esto nos lleva a una conclusión profunda: tu despertar no es un evento, es un compromiso, un pacto contigo mismo, un camino que exige honestidad, ternura y firmeza, que no busca perfección, sino presencia, que no necesita ruido, sino silencio. Y que no se trata de ser alguien distinto, sino de atreverte a ser quien siempre fuiste, antes del miedo, antes de las máscaras, antes del deber. Has caminado a través de tu sombra, y a cada paso has recogido piezas de ti que habías dejado atrás. Ahora, mientras miras tu vida desde este nuevo lugar, comienzas a sentir una verdad más honda: lo que buscabas afuera, siempre estuvo adentro. Pero no como una idea abstracta, sino como una certeza viva, una fuerza que no grita, pero que sostiene, una brújula que no apunta al éxito, sino al alma. Estás empezando a recordarte, no como teoría, sino como presencia. Puede que el entorno siga igual, que tus amigos aún no entiendan tu proceso, que en casa las conversaciones sigan siendo superficiales, que el mundo te pida lo de siempre. Pero tú ya no eres el mismo, porque ahora sabes lo que cuesta despertarse. No cuesta dinero, cuesta valentía, cuesta renunciar a la comodidad de las máscaras, cuesta decir la verdad cuando aún no tienes respuestas, cuesta sostenerte cuando nadie más lo hace, pero aún así, aquí estás. Y eso ya es un acto de revolución interior. A veces, sentirás que estás solo, que nadie te ve con la profundidad que tú ahora te ves, que el lenguaje del alma suena extraño para quienes aún viven desde el ruido. Pero no te desesperes.
La soledad después del despertar no es abandono. Es reordenamiento. Es silencio fértil. Es espacio para sembrarte de nuevo. Porque ahora ya no puedes vivir por inercia. Necesitas vivir desde el alma. Y eso requiere tiempo, paciencia y una fe suave pero indestructible. Es posible que te mires en el espejo y aún no reconozcas del todo a quien te observa. Porque estás entre versiones. Dejando morir lo que ya no eres y gestando lo que aún no tiene forma. Esa transición puede doler. Puede confundirte. Pero también puede abrirte. Porque cuando te permites no saber, el alma puede hablar. Jung decía que el caos es la incubadora del sí mismo. Y tú estás naciendo de nuevo, no desde la perfección, sino desde la totalidad. Siente orgullo. No por haberlo logrado todo, sino por haberte quedado cuando era más fácil huir. Por haber dicho basta cuando el cuerpo ya no podía más. Por haber mirado tu dolor con compasión, en lugar de esconderlo con distracciones. Nadie vio esas batallas. Nadie te aplaudió por llorar en silencio, por poner límites, por dejar una relación que te rompía. Pero tú lo hiciste, y eso te hace inmensamente fuerte. No la fuerza del ego, sino la fuerza del alma que ha empezado a ocupar su lugar. Ahora te toca honrar ese lugar. No con rigidez, sino con presencia. No con orgullo vacío, sino con humildad sagrada. Empieza a tratarte como tratarías a alguien que amas profundamente. Con ternura, con paciencia, con cuidado. Permítete fallar. Permítete descansar. Permítete decir no sé. Porque cuanto más te habitas, más sabrás que sí. Y ese sí será tan verdadero, que no necesitarás justificarlo. Observa tus pasos. No con juicio, sino con curiosidad. ¿Qué te da paz? ¿Qué te expande? ¿Qué te cansa aunque parezca correcto? Esas respuestas no vienen de la lógica, vienen del cuerpo, del alma, de tu energía vital. Jung decía que el alma sufre cuando lo que vivimos no está alineado con lo que somos. Pero también enseñaba que la reconexión ocurre en lo simple, en un gesto auténtico, en una palabra sincera, en una elección alineada. Has comenzado a reconectarte, y no desde afuera, no desde lo que te dicen los libros o las modas espirituales, sino desde tu historia, desde tus heridas, desde tu proceso único. Y eso es lo más valioso, porque no hay una sola forma de despertar. No hay un mapa universal. Hay caminos íntimos. Y el tuyo, con sus caídas, sus preguntas, sus silencios, también es sagrado. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo tuyo. Ahora, quédate contigo. No como un esfuerzo, sino como una elección. Porque lo que viene después no es la meta. Es el florecimiento. Y para florecer no necesitas saberlo todo. Solo necesitas permanecer cerca de ti. Desde ahí, cualquier paso será verdadero. Cualquier silencio será sanador. Cualquier vínculo será espejo. Estás a punto de cerrar este viaje. Pero antes, permite que tu alma respire. Que descanse. Que reconozca todo lo que ha despertado. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo que tal vez nunca escuchaste con esta claridad. No estás roto. Nunca lo estuviste. Lo que sentiste como vacío no era falla, era espacio. Espacio para que surgiera algo nuevo. Espacio para que tu alma, silenciada por años de condicionamientos, comenzara a hablar. Y si lo hizo, si sentiste algo en el pecho, en la voz, en los ojos al escuchar este video, entonces tu sombra ya está tocando la puerta. No para destruirte, sino para liberarte. Durante mucho tiempo te hicieron creer que sanar era eliminar lo que dolía, que despertar era alcanzar una versión más brillante de ti. Pero Jung lo sabía, el alma no busca perfección, busca totalidad. Y la totalidad incluye la rabia, el miedo, el llanto, la contradicción. Tu sombra no es tu enemiga, es la parte de ti que aún espera tu abrazo.
Y esa es la clave que prometí darte. Cuando veas algo en ti que te incomode, que te duela, que te dé vergüenza, no corras. Quédate. Obsérvalo. Nómbralo. Escríbelo. Y luego, dile, tú también eres parte de mí. Eso cambia todo, porque lo que no aceptas, te controla. Pero lo que aceptas, se transforma. No de inmediato, no mágicamente, pero sí con verdad. Y cuando eliges vivir desde la verdad, todo comienza a ordenarse de otra manera. Tu energía cambia, tus vínculos cambian, tus decisiones se vuelven más claras. Porque ya no estás actuando para encajar, estás eligiendo para expandirte. Esa es la alquimia más poderosa, la de mirarte entero, y aún así, elegir quedarte contigo. El mundo no necesita más personas perfectas. Necesita más personas reales. Personas que se atrevan a decir yo también he sentido eso. Que en lugar de señalar, acompañen. Que en lugar de huir del dolor, lo escuchen. Y tú, si llegaste hasta aquí, ya has dado ese paso. Porque no cualquiera se queda hasta el final de un proceso así. Porque no cualquiera se atreve a verse. Pero tú sí. Y eso te convierte en algo profundamente valioso, un ser humano que ha decidido caminar despierto. Quiero invitarte a que lo escribas, que lo pongas en los comentarios. ¿Qué parte de este viaje te tocó más? ¿Qué reconociste en ti? ¿Qué sombra está pidiendo tu mirada? Tal vez tu comentario sea el reflejo que otro necesita para seguir su propio camino. Tal vez tu historia inspire a alguien que hoy siente que no puede más. Porque sí, las palabras pueden sanar cuando nacen de la verdad. Y tú puedes ser parte de esa sanación colectiva. Si este video te ayudó a recordar algo de ti, si sentiste que no estás solo en tu proceso, te invito a que te suscribas al canal. Aquí hablamos con el alma. Aquí no hay máscaras, solo verdad. Dale like si este mensaje resonó contigo. Compártelo con alguien que esté atravesando su noche oscura, y sobre todo, guárdalo. Porque tal vez no lo necesites hoy, pero lo vas a necesitar cuando el alma vuelva a hablar en silencio. Y si en algún momento del camino sientes que te estás perdiendo otra vez, no te asustes. Volver a ti no es una línea recta, es un movimiento circular. A veces retrocedes solo para tomar más impulso. A veces te quiebras solo para abrirte más. A veces olvidas todo, para recordar desde un lugar más profundo. La sombra no desaparece, pero deja de doler cuando dejas de pelear con ella. Y empieza a sanar cuando decides caminar con ella. Juno dijo de forma simple y eterna, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y tú, al quedarte hasta aquí, has encendido una luz que no se ve por fuera, pero que empieza a cambiarlo todo por dentro. Eres parte de esa nueva forma de espiritualidad que no huye del mundo, sino que lo transforma desde la verdad. Gracias por atreverte. Gracias por abrirte. Gracias por estar. Hoy, al cerrar este viaje, quiero dejarte una última imagen. Imagina que dentro de ti hay una casa. Esa casa ha tenido habitaciones cerradas por años. Algunas polvorientas, otras olvidadas, otras con puertas selladas. Cada parte que reconociste hoy, fue una puerta que se abrió. No para decorarla, sino para habitarla. No para cambiarla, sino para aceptarla. Porque no viniste a destruirte, viniste a encontrarte. Y al hacerlo, viniste a encender esa casa. Desde adentro. Para siempre. Nos vemos en el próximo video.